Como siempre, tratando de brindar información, de brindar conocimiento, de tratar de acercar aquellos conceptos que muchas veces estamos permanentemente escuchando en los medios de comunicación y muchísimos no se tiene idea del contenido, del trasfondo que trae cada una de las palabras que los comunicadores brindamos a través del micrófono. Por eso estamos en este momento con Lisandro Gamarra, quien es abogado y referente político aquí en nuestra ciudad de Gualeguaychú, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Lisandro? Bienvenido. ¿Cómo estás vos, Elsie? ¿Todo bien? Bien, gracias por dedicarnos este espacio como para poder dar a conocer, por ejemplo, en este caso te llevo a que trates de definirnos para la justicia, para lo legal, ¿qué es un acto delictivo? Mira, un acto delictivo son todos aquellos actos que están tipificados o enmarcados dentro de la ley, sobre todo dentro de la ley penal, como, como actos contrarios a la ley, ¿verdad? Actos contrarios a las leyes vigentes. Eh, el delito, el delito básicamente se lo puede denominar o entender como una conducta, digamos, ¿no? Una conducta contraria a las leyes, básicamente. Esa sería una definición muy simple y muy cotidiana, digamos. Uh-huh. ¿Y qué elementos tienen ustedes en cuenta dentro de la justicia para determinar el delito? ¿Qué es lo que compone un delito? Bueno, obviamente el delito es cometido en principio por las personas físicas y obviamente este, llevado a otro punto, a otro extremo, a través de las personas físicas se cometen los ilícitos o, o delitos por parte de personas jurídicas, ¿verdad? Eh, Básicamente lo que uno tiene que encontrar en eso es la existencia de, de una, de una persona que pretenda accionar o llevar adelante algún tipo de comportamiento que sea contrario a la ley, son los elementos fundamentales, ¿no? O sea, después, por ahí uno empieza a ver en la parte de delito, habíamos hablado un poco de tratar lo que es delito y crimen, que en realidad el delito y el crimen son las mismas cuestiones, son cuestiones, digamos, son palabras muy similares y son de alguna manera sinónimos, pero nosotros podemos entender el delito como el esquema genérico, por así decirlo, y el crimen como la cuestión específica, ¿verdad? Entonces, cada crimen, para que se concrete, tiene que tener determinadas cualidades y determinados tipos de elementos que lo diferencian de otros crímenes. No es lo mismo el homicidio, no es lo mismo la estafa, no es lo mismo el homicidio doloso, el homicidio culposo. Digamos, hay diferentes tipos de delitos, la defraudación, que tienen diferentes tipos de componentes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso te diferencio esta cuestión de cuando uno dice delito, habla quizás a boca de jarro, como quien diría, eso es un delito, está enmarcado en las normas como una conducta antisocial y se transforma en un delito. Ahora, después, cuando vamos al tipo de conducta, para tipificarlo, para decir, bueno, a ver qué tipo de delito es, cuando tenemos que hacer una evaluación, digamos, de si uno toma el caso, no toma el caso, ¿no? Ya hablando un poco de la profesión, Uh-huh. empezamos, que es la parte de ver cuál es el crimen que se cometió, digamos, específicamente, ¿no? Entonces uno ahí empieza a diferenciar y a ver cuáles son los elementos que lo componen para ver si se configura eh, uno u otro. El ejemplo, ¿Y qué lo diferencia entre culposo y doloso? la intención. O sea, cuando uno genera un delito con dolo, el dolo es la representación del daño, ¿no? El dolo es esta intención de querer dañar. Este,
Cuando uno de alguna manera tiene intención de hacer el daño que va a producir con ese acto, estamos hablando de un delito doloso. Y Ajá. cuando uno realiza algún tipo de acto sin intención de dañar, o sea, ejemplo, lo más cercano que puede tener la gente concretamente es un accidente de tránsito donde fallece una persona. En condiciones normales estamos hablando, ¿no? Una persona va manejando su vehículo en condiciones normales, sin ningún tipo de violación a ninguna ley de tránsito ni norma de tránsito. Esto quiere decir que no esté alcoholizada, que esté dentro de todas las normas administrativas. eh, Podemos entender de que en un accidente de tránsito donde fallece alguna persona, ahí uno puede empezar a hilar fino en esta cuestión de la culpa y el dolo, ¿no? Entonces, hablamos en la mayoría de los casos de un delito culposo donde uno no tuvo intención de dañar, digamos, ¿no? No tenía intenciones de hacer ese tipo de daño o cometer ese tipo de delito y sin embargo se terminó cometiendo. Diferente es aquel que porta un arma y apunta y dispara, ¿verdad? Bien, ahora con relación a estos eventos en el cual comienza a actuar la justicia, ¿cómo es el diagrama, la estipulación con relación a las condenas? ¿Cómo está tipificado eso? Y es complejo, hoy está en manos de los fiscales y del juez, por supuesto, obviamente claramente está también en manos de la defensa o de la querella, que vendría a ser la parte demandante dentro del proceso penal. Eh, pero hoy está sujeto a un montón de variables como para determinar una, una condena, ¿verdad? De cumplimiento efectivo o no, y qué tipo de condena en cuanto a años y tiempos es. ¿Esto por qué te digo que está sujeto a diferentes motivos? Y bueno, porque se evalúan todas las circunstancias. Si uno se pone a hablar, para hablar de, porque esto por ahí es difícil de explicar en el aire y es mucho más simple con los casos concretos, si uno empieza a hablar de un accidente de tránsito, tiene que empezar a evaluar cómo se dio, si se violó alguna norma de tránsito, si fue en una esquina, si se violó primero alguna norma de tránsito en sentido de circulación, pasado esto, se empieza a trabajar sobre la actitud física de los diferentes conductores o quienes hayan participado. A veces participa un conductor y un peatón. Ya ahí encontramos una diferenciación importante entre uno y el otro, entre la capacidad, digamos, de poder defenderse el uno y del otro. Y en esta cuestión también tiene que ver claramente el escenario en su conjunto, dónde se da, si se da a mitad de cuadra, si se da en una esquina, si se da en un cruce ¿Mm? peatonal, se da con un semáforo en rojo, un semáforo en verde. Digo, ¿no? Para entender el contexto, el, el, el homicidio puede seguir siendo culposo, digamos, porque existe culpa, pero no existe dolo, no hubo intención de dañar, pero sí existe la culpa porque obviamente alguien es responsable de ese deceso, de ese homicidio de esa persona. Eso es lo más simple, digamos, pero estamos hablando de un delito que te diría que es lamentablemente en la Argentina un delito casi normal, digamos, todos los días fallecen personas por accidente de tránsito y siempre hay algún tipo de responsable. Después se empiezan a derivar determinados tipos de, de factores en otro tipo de delito, ¿no? Eso, no sé, se me ocurre el homicidio para que la gente también lo interprete, depende también en qué condiciones, con qué tipo de arma, con qué tipo de insistencia uno demuestra la intención de dañar. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo robar
en el centro de la ciudad, rodeado de gente, donde la víctima puede tener algún tipo de asistencia, que robar en un descampado, en un lugar alejado donde la víctima no va a tener ningún tipo de asistencia. No es Claro. lo mismo robar a una persona y dispararle con un arma de fuego un tiro que dispararle 25. No, eso se llama alevosía, ensañamiento, alevosía. Entonces, esto también, el robo en poblado o en descampado, también tiene que ver con estas diferentes tipificaciones de delitos que van modificando de alguna manera la pena y que son tenidas en cuenta al momento de probar la existencia del delito, de demostrar. Bien, esto lo vamos a desarrollar en otro encuentro, porque me interesa que poder conocer un poco más en profundidad sobre todo esto, pero lo vamos a charlar en otro momento. Y ya en este final de encuentro, Lisandro, me gustaría que nos dijeras con relación a esto de qué manera uno cuando se produce el acto frente a una situación, como por ejemplo, estuviste mencionando lo del choque, hay un juicio con una parte civil y una parte penal. Explícanos un poquitito eso. Sí, en realidad eso también es profundo, digamos, hay delitos que son de acción pública a instancia privada y hay delitos que son de instancia privada específicamente y acción pública. Digamos, básicamente el Estado en el derecho argentino, el Estado una vez que toma participación dentro del proceso, ahora no, se modificó con la aparición de la mediación penal, pero antiguamente el Estado cuando tomaba participación en el proceso eliminaba a la víctima, la sacaba del proceso y procedía contra quien podría llegar a ser el imputado, sin tener en cuenta la opinión de la víctima, ¿verdad? La opinión de la víctima empieza a tenerse en cuenta o aparece, digamos, dentro de esta cuestión con la figura de la querella, donde vendría a ser una especie de actor civil de daños y perjuicios, pero dentro del juicio penal se llama querellante, donde la parte damnificada, la parte dañada, ya sea el propio sobreviviente del delito o la propia víctima del delito o los familiares o quienes tuvieran la posibilidad de accionar, se presentan en este expediente para instar una acción, entre comillas, civil, que no solamente busque el control del proceso penal, sino que al mismo tiempo busque un resarcimiento de otro tipo, ¿no? Un resarcimiento económico y demás. Hoy en día esto se ha resuelto, no digo en gran medida, pero en parte con las mediaciones penales donde cuando ocurren delitos menores, menores quiere decir que son escarcelables, menores a los 3 años, todo delito que tenga una pena menor a 3 años se considera escarcelable, es decir, que quien haya cometido el delito va a poder estar circulando libremente en la calle, bajo determinadas conductas y bajo determinadas cauciones, pero en principio lo que se hizo fue, entendiendo de que esto va a ser así, tratemos de que los vecinos vivan de la mejor manera este proceso. Entonces se realizó lo que es la mediación penal y ahí se tiene en cuenta a la víctima y la víctima reclama su resarcimiento. En un accidente de tránsito entre vehículos puede reclamar el daño material sufrido, el lucro cesante, en, una, en un accidente donde haya, por ejemplo, daños físicos, lesiones, se puede reclamar pérdida de la chance, se puede reclamar asistencias médicas, se pueden reclamar diferentes tipos de cuestiones, digamos, entre otros delitos, ¿no? Estamos hablando Claro. de delitos, digamos, ¿no? Obviamente hay delitos que no van directamente a mediación, como tienen que ver con el caso del homicidio, como tiene que ver el caso de violaciones, abuso sexual. O Bien. sea, que superando los 3 años, ya directamente la mediación no los tiene en cuenta, digamos, ¿no? Estamos Sí, hablando sí. de alta gravedad.
Bueno, Lisandro, gracias por toda esta explicación que nos permitió tener un poquitito más de claridad, pero por supuesto vamos a seguir manteniendo estas charlas que de algún modo no solamente buscan ser informativas, sino también de algún modo educativas, ¿no? Tratar de manejarnos con el lenguaje con el que hoy por hoy tenemos que estar un poco presentes y tratando de estar actualizados en esto que permanentemente estamos escuchando, y debemos tratar de mantener una perspectiva un poco más confiable. Por eso agradecemos tu presencia. No, te agradezco a vos, Elsie. Lo importante de esto, Elsie, y de tus consultas y de estas charlas que nosotros tenemos, es decirle a la gente simplemente, y con esto te cierro, que veamos el derecho y que empecemos a trabajarlo como un derecho preventivo. A veces uno, en el afán de querer cerrar algún tipo de negocio, de avanzar en algún tipo de emprendimiento y demás, no se da cuenta y empieza a proceder de maneras incorrectas que después lo llevan a violar determinados tipos de leyes penales, fiscales, laborales, que después terminan de alguna manera complicándonos en el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces yo lo único que le digo a tus espectadores, a tus oyentes, es que trabajemos el derecho preventivamente, ¿no? Busquemos asesoramiento en el abogado más cercano cada vez que querramos hacer algo, firmar un contrato de alquiler, contrato emprender un negocio y tener que habilitarlo y tener que cumplir con todas las normas administrativas, legales, sanitarias. Siempre, 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 así como antiguamente se tenía su médico de confianza, traten de tener su abogado de confianza, persona a la cual le puedan consultar y pedirle su opinión, que es muy importante, porque después eh, la cuenta se hace más cara, como quien dice. Después vienen los dolores de cabeza. Gracias, Lisandro. Un abrazo. Gracias a vos, te mando un beso grande y un saludo a toda la audiencia.